hermanos, sean todos bienvenidos a la hora del Volter. Hoy continuaremos con el archivo de Caiaphas Cain, donde veremos qué pasa a continuación de que encuentra y salva a la Inquisidora. Según mi experiencia, las cosas no suelen ser lo que parecen. Por lo general, son mucho peores. Inquisidor Titus Drake. Está más decir, dada mi profesión, que he tenido sorpresas desagradables, más que suficientes, pero descubrir que la mujer a la que, a lo largo de una agradable velada social, había estado tratando de impresionar con mis incipientes especulaciones sobre hechos de los que ella tenía información privilegiada y que, preciso es admitirlo, me había producido una gran impresión, en la medida de lo que soy sensible a tales cosas, era una inquisidora encubierta. Pasó a ocupar uno de los primeros puestos en la lista, y por si eso fuera poco, la expresión de diversión que vi en su rostro ante mi absoluta estupefacción multiplicó por 1000 mi desconcierto. Pero yo pensaba, Aurelius, dije sin entender nada. Amberly reía mientras el salamander avanzaba a bandazos por las calles de vuelta al recinto fortificado, donde Saivan había establecido el cuartel general de nuestra fuerza expedicionaria. Por el audífono que llevaba en el oído, pude oír que continuaba el fuego en los altos. Al parecer, Zul había hecho algo estúpido, pero estábamos ganando con comodidad y con tan pocas bajas que las cosas podrían marchar bien sin que yo interfiriese, en lo más absoluto. De modo que consideré justificado ordenar a Jorgen que nos llevara lo antes posible al cuartel general. Raquel y Aurelius evidentemente necesitaban atención médica, lo cual daba la excusa perfecta, y supuse que era mi deber ocuparme de que la inquisidora quedara a salvo cuanto antes. Tal como se desarrollaban las cosas, habría que ver con bastante audacia antes de que abandonáramos Gravalax, e incluso eso habría sido solo el comienzo de una larga asociación llena de alternativas que me pondrían en peligro en más de una ecuación de la que hubiera querido. A veces me pregunto si en caso de haber tenido alguna premonición sobre quién era ella realmente la primera vez que la vi, me habría limitado a abandonar el salón y así evitado todos los horrores de décadas siguientes. Sin embargo, lo dudo mucho. Su compañía, en las raras ocasiones en las que pude disfrutar de ella sin pensar en nada más, compensó con creces todas las veces en las que tuve que huir para salvarme la vida, o en las que me enfrenté a la inminencia de una muerte dolorosa. Por lo difícil que sea entender, estoy seguro de que haberla conocido hubieran pensado lo mismo. Aurelius, dijo sujetándose cuando Jorgen tomó una curva con la que la mayoría de los conductores habrían considerado demasiado cerrada a la mitad de la velocidad que íbamos. Me ayuda a veces, volvió a sonreír. Dicho sea de paso, parece que quedó muy impresionado con usted en la fiesta del gobernador. Entonces, ¿él también es un inquisidor? Pregunté. La cabeza todavía me daba vueltas. La risa de Amberly se parecía al sonido de agua que cae por las piedras, y negó con la cabeza. Buen emperador. No, es un comerciante independiente. ¿Qué demonios le hace creer que es un inquisidor? Algo que dijo un amigo, respondí, pensando que no volvería a creer nada más que pudiera decirme divas. Aunque, para ser justo, debo decir que después de todo, no se había equivocado tanto, y que no era responsable de mi febril imaginación. Y el de la barba, señalé al escriba que estaba inclinado hacia el compartimento del conductor, manteniendo una animada conversación con Jorgen sobre los aspectos más sutiles del mantenimiento del salamander. Caracactus Mod, mi sabio, sonrió con afecto. Un pozo de información útil en parte. A los otros ya los había conocido, dije señalando a Aurelius, que había sacado un botiquín de primeros auxilios y estaba atendiendo a Raquel lo mejor que podía con un brazo herido. ¿Y ella qué problema tiene? No estoy muy segura, respondió como un relámpago de preocupación. Más tarde descubriría que eso no era totalmente cierto. Tenía sus sospechas, pero la verdad sobre Jorgen tardaría algún tiempo en confirmarse. Abreviando, llegamos de vuelta al cuartel general sin más incidentes y nos dispersamos para cumplir cada uno con obligaciones. Amberly partió con los sanitarios para asegurarse de que sus amigos fueran debidamente recompuestos, aunque, como habría de comprobar por mí mismo en posteriores ocasiones, tener a un inquisidor merodeando no les ayuda exactamente a concentrarse en detener una hemorragia o en lo que sea. Yo fui a darme una ducha y a cambiarme de ropa, pero todavía olía un poco a humo cuando Brocklock y los demás volvieron con la moral muy alta. Tengo entendido que hicieron un buen trabajo. Lo felicité mientras desembarcaba de su quimera. Asintió con la adrenalina un poco alta todavía. Eliminamos totalmente el nido y con un mínimo de bajas. Se apartó para devolver el saludo a Zula, cuyo rostro brillaba como si acabara de tener una cita. Buen hecho, teniente. Fue un buen golpe. Me limité a preguntarme qué habría hecho el comisario, dijo ella. En aquel momento yo no tenía la menor idea de qué estaban hablando, pero supuse que Zula había tenido una actuación destacada, de modo que procuré parecer complacido. Más tarde resultó que había hecho algo descabellado que estuvo a punto de costarle la vida, pero los soldados pensaban que eran la heroína del momento. De modo que todo había resultado de lo mejor. Además, era el tipo de cosa que se suponía habría hecho yo, de modo que no pude recriminarla. Cuando se presentaron las partes, ¿no les parece? Y espero que hiciera todo lo contrario, repuse, y luego enarqué una ceja
al ver su expresión. Era una broma, teniente. Estoy seguro de que fuese cual fuese la decisión que haya tomado, era la correcta en sus circunstancias, claro. Eso espero, afirmó repitiendo el saludo y marchando hacia buen paso para ocuparse de los heridos de su pelotón. Brocklock la miró mientras se alejaba con expresión pensativa. Bueno, de todos modos funcionó. Además, es probable que nos haya ahorrado un montón de bajas, pero se encogió de hombros. Es probable que al final haga las cosas bien, si no consigue antes que la maten. Sin duda, tenía razón, aunque por entonces ninguno de nosotros podía saber lo lejos que llegaría. Como se suele decir, siempre son los que menos se espera. Después de algunas palabras sin más trascendencia, nos fuimos, Brocklock a presentar su parte a Castín y yo por un trago. Lo encontré en un apartado tranquilo de la parte trasera del ala del águila. El lugar estaba casi desierto, ofreciendo un marcado contraste con la vista que le había hecho con Divas, pero supuse que sería todavía muy temprano para que aquello se animara. Además, la soledad venía bien en mi estado de ánimo. En mi corto paseo hasta el bar había notado que también las calles estaban desusadamente tranquilas, y lo que los escasos civiles con los que me había cruzado parecían nerviosos y se apartaban de mí en cuanto veían mi uniforme. Nuestra demostración de fuerza contra los rebeldes en los altos había puesto nervioso a todo el mundo y daba la impresión de que el sentimiento antiimperialista se había fortalecido. No puedo decir que los culpara del todo. De haber sido yo un gravalaxiano, probablemente pensaría que por los azulados, calvos y chalados que fueran los Tau, al menos no habían volado parte de la ciudad de haber sido posible. Mi opinión sobre Grace había decaído aún más por ordenarnos intervenir. Cuando la masacre empezó a hacer efecto, me encontré pensando en los acontecimientos de la tarde. Esa es la consecuencia que tiene sobre mí el escapar por los pelos de la muerte. Empiezo a pensar en mi propia mortalidad y me pregunto a qué diablos estoy haciendo en el trabajo que constantemente estoy al borde del que me maten. La respuesta, por supuesto, es que no tuve otra opción, ya que los asesores del Schola Progenium decidieron que yo era carne del comisario. Y así fue. Me estaba dejando caer en un estado de melancolía y pesimismo perseverantemente reconfortante cuando una sombra se proyectó sobre mí. ¿Le molesta si me siento aquí? Preguntó una voz melifluosa. Por lo general, nunca rechazo la compañía femenina, como ya sabrán si han leído lo suficiente de estas memorias. Pero en aquel momento, lo único que me apetecía era que me dejaran solo para contemplar la injusticia del universo, envuelto en una niebla de automiseria y alcohol. Sin embargo, nunca es prudente desairar a un inquisidor, de modo que señalé el asiento que había al otro lado de la mesa, y disimulé todo lo que pude mi sorpresa. Había tenido tiempo de refrescarse y cambiarse, poniéndose, según pude observar, un vestido color gris niebla que sacaba el mejor partido a sus colores naturales. Por supuesto. Hice un gesto a la camarera, que pareció algo decepcionada al acudirse a servirnos. Otros dos, por favor. Gracias. Amberly dio unos delicados sorbos a la bebida, traicionando con un leve mote lo que pensaba de su calidad, antes de volver a colocar la copa sobre la mesa y mirarme con curiosidad. Traté de evitar sus ojos azules sin fondo, pero luego me di cuenta de que realmente no era eso lo que quería. ¿Es usted un hombre notable, comisario? Eso dicen. Esperé un instante antes de sonreír, aunque no puedo decir que esté de acuerdo. Amberly alzó un lado de la boca con una expresión inequívocamente divertida. Oh, sí, la modesta rutina del héroe. Eso se lo sabe al dedillo, sin duda. Vació un trago del resto de su copa e hizo señas de que trajeran otra, dejándome totalmente atónito. Su sonrisa se ensanchó. ¿Y qué viene a continuación? ¿Soy solo un humilde soldado o puede creerme que soy un sirviente del emperador? No estoy seguro de qué es lo que insinúa, protesté, pero ella interrumpió con una sonrisa. Vaya, auténtica indignación, hacía tiempo que no la veía. Cogió unos frutos secos del cuenco que había sobre la mesa, alguna variedad local que no reconocí, y me sonrió con aire totalmente pícaro. Anímese, comisario. Solo le estoy tomando el pelo. Sí, claro, pensé, y haciéndome saber de paso que puede ver a través de todas las pequeñas tretas manipuladoras que tengo en mi repertorio. Algo de esto debe de haberse reflejado en mi cara porque su expresión se suavizó. Ya sabe, puede intentar mostrarse como es. La idea me aterraba. Había pasado tanto tiempo ocultándome detrás de la máscara que ya no estaba seguro de que hubiese un auténtico Caiafas debajo de ella. Más bien, creía que lo único que quedaba era un pequeño envoltorio de egoísmo. Entonces me golpeó la idea aún más aterradora. Ella podía darse cuenta de lo que estaba pensando. Todo lo que había tratado de ocultar sobre mi fraudulenta reputación quedaría al descubierto para ella y para la Inquisición por las entrañas del emperador. Oh, relájese, no soy una psíquica, solo se me da bien leer a la gente. Vio cómo me dejaba caer en mi asiento, aliviado sin intentar siquiera ocultarlo, y la leve diversión volvió a aparecer en el fondo de sus ojos. Todo lo que piense que puedo averiguar está seguro y seguirá estándolo, a menos que me dé una razón para empezar a buscarlo. Trataré de no hacerlo. Prometí levantando mi copa con una mano temblorosa. Me alegro de oírlo. Su sonrisa volvió a ser cálida, porque esperaba que pudiese ayudarme. ¿Ayudarla con qué? Pregunté casi seguro de que la respuesta no me iba a gustar.
La sala de conferencias estaba más o menos llena esta vez, aunque dos de los que estaban presentes era el general supremo Saiban y una inquisidora que ya había dejado perfectamente claro que era quien mandaba. Me parecía abarrotada la otra persona que estaba ahí. Era Mot, el anciano sirviente que estaba sentado en actitud alerta y de vez en cuando se hurgaba una de las melladuras que un terno sacerdote con un prisas le había dejado en la pierna, por falta de tiempo para terminar debidamente la reparación cuando llegó la convocatoria para la reunión. Gracias por reunirse ante nosotros, comisario. Amberly me regaló una sonrisa que parecía auténticamente cálida. Aunque siendo yo mismo un manipulador experimentado, no estaba muy seguro de hasta qué punto podía fiarme de ella. Saiban me saludó con una inclinación de cabeza, contento también de verme. ¿Hola otra vez? Sonrió Mott, cuyos ojos pardos, sorprendentemente transparentes, resplandecían detrás de su barba excesiva. Evidentemente, no había tenido tiempo de quitarse de encima el olor a humo que tenía en su pelo y su ropa, o a lo mejor ni siquiera le importaba. Nos ha causado muchos inconvenientes, joven, aunque supongo que no tenía por qué saberlo. ¿Saber qué? Pregunté tratando de restar importancia a la pregunta. Había cogido un par de bocadillos para tratar de contrarrestar el alcohol que había bebido y había hecho que Jorgen me trajera un recafinado, pero entre la Masek, la reacción a las aventuras del día, me zumbaba la cabeza todo su tiempo. Amberly sonrió con indulgencia al marchito sabio. Caracactus tiene tendencia de despejar todas las dudas al menor ocasión. Cuando se llega a mi edad, no hay tiempo de que perder en ellas, respondí. Sonriendo en vez, me di cuenta que todo esto formaba parte de una familiaridad cordial entre ellos, lo cual hablaba de la clara confianza que había entre ellos dos, y lo prolongado de su asociación. El hombre se volvió hacia mí, lo cual me recuerda, debo darle las gracias por acudir en nuestra ayuda. Fue muy oportuno. Un placer, dije. Entonces, ¿tiene usted una idea sumamente perversa de lo que es la diversión? Debería salir más. Merly negó con la cabeza y me miró enarcando una ceja en un gesto exagerado de exasperación. En estos tiempos no es común que te ayuden, dijo. No se me ocurrió una respuesta adecuada, de modo que no dije nada. Jamás había tenido la menor idea de cómo se suponía que era un inquisidor, aunque como la mayor parte de la gente, tenía una vaga impresión de que algún psicópata temible se abría camino a golpe de asesinatos entre los enemigos del emperador. Amberly, en cambio, parecía ser todo lo contrario. Tenía su lado implacable, por supuesto, como habría de descubrir en el transcurso de nuestra larga relación, pero por entonces, aquella joven alegre, burlona, con un extraño sentido del humor, parecía tan ajena a la concepción general preconcebida de su profesión como era posible. Saiban carraspeó. Inquisidora, ¿le parece que pasemos a ocuparnos de lo que nos ha traído aquí? Por supuesto. Activó un hololito sintonizándolo en un punto, justo para enfocar la imagen. No hay que decir que todo lo que vea y oiga es absolutamente confidencial, comisario. Por supuesto, asentí. Bien. Odiaría tener que matarlo. Volvió a sonreír y me pregunté si aquello sería una broma o no. Hoy en día estoy totalmente seguro de que no lo era en absoluto. Por si no he estado prestando atención, pues rió. Soy agente de Lordocenos. ¿Sabe lo que significa eso? Se ocupa de los alienígenas. Dije tanteando por aquel entonces, tenía una idea muy vaga de que la Inquisición estaba dividida en múltiples hordos, con áreas específicamente de interés y responsabilidades varias. Pero era una deducción muy fácil de hacer. Amberly asintió con la cabeza como muestra de aprobación. Exactamente, afirmó. Bueno, casi en todo. Intervino Mott con ánimo colaborador. Hubo aquel culto del caos, en Arcadia Secundus y los herejes de Gore. Gracias, Caracactus. Lo interrumpió Amberly y como diciendo, calla, maldita sea. Yo no tardaría en descubrir que ser un hombre sabio significaba estar obsesionado con los detalles y las trivialidades y toda la pedantería que eso conllevaba. Imaginen al camarero más todo que pudieran haber conocido y que tiene la maldita compulsión de hacer más largo todo lo pertinente a cualquier tema que surge en la conversación cuando uno está en medio de ella, aunque a veces podía resultar sumamente incordiante, llegó a ser una buena compañía, a su modo, cuando llegué a conocerlo especialmente, porque entre sus dotes se contaba una intuición excelente para la probabilidad que nos resultó muy conveniente en numerosos establecimientos de juego a lo largo de los años. Amberly seleccionó en el hololito un diagrama estelar que reconocí sin gran dificultad, ya que lo había visto reproducido de forma mucho menos panorámica en la placa de datos a la que estaba echando un vistazo antes del aterrizaje en el planeta, el Golfo de Damocles. Dije, y ella asintió. Estamos aquí, señaló el sistema Gravalax, y aparentemente solo y aislado de los confines del espacio imperial. ¿Le llama la atención algo sobre la topografía de la región? Estamos cerca de la frontera Tau, dije tratando de ganar tiempo mientras estudiaba las imágenes. Era indudable que no iba a eludir algo tan obvio. Varios de los sistemas vecinos estaban señalados con iconos azules que indicaban que se trataba de mundos dominados por los Tau. A decir verdad, prácticamente tenían rodeada nuestra posición actual y solo una estrecha cadena de amistosas balizas amarillas nos conectaban al acogedor puerto del espacio imperial. Demasiado cerca, concluí. Si tuviéramos que librar una guerra aquí, nuestras líneas de abastecimiento serían demasiado endebles para inspirarnos confianza. Precisamente.
dijo Saiban, asintiendo con aprobación, y señaló un par de cuellos de botella. Podrían cerrarnos el paso aquí y aquí sin el menor problema. Quedaríamos bloqueados durante meses, siquiera años, pensaba, mientras que ellos podrían reabastecerse a su antojo. Y 4 sistemas, por lo menos. Y ese es el motivo por el cual nos urge tanto evitar una guerra a gran escala por esta mísera bola de barro, declaró Amberley. El esfuerzo de conservarla implicaría la participación de los activos navales de al menos 3 sectores solo para asegurar nuestras líneas de abastecimiento, y tendríamos que canalizar hacia aquí unidades de la Guardia y Alastartes de todo el segmento. En pocas palabras, no vale la pena. Si dijera que me quedé atónito, me quedaría corto. Siempre se había aceptado como artículo de fe que los sagrados dominios del imperio debían mantenerse libres de la contaminación alienígena, fuera cual fuera el coste. Y aquí teníamos nada menos que una inquisidora y el propio general supremo aparentemente satisfechos con dejar que los Tao se adueñaran del lugar. Bueno, yo no tenía ningún problema al respecto, especialmente si eso me mantenía lejos de la línea de fuego. De modo que asentí prudentemente. Presiento que ahora llega el pero. Apunté. Cierto. Asintió Saiban, evidentemente complacido con mi astucia. Tampoco podemos aceptar que los pequeños azulados, amantes de los Grogs, lleguen y se apoderen del lugar. Eso equivaldría a darles una imagen equivocada. Ya se están asomando por todos los mundos del sector y preparándose para permanecer allí. Si les dejamos apoderarse de Gravalax sin oponer resistencia, pensarán que la mitad del segmento está a su disposición. Pero podríamos vencerlos a la larga, dije, tratando de no imaginar las décadas de sufrimiento que eso implicaría al enfrentarse al poder abrumador del imperio, a la tecnobrujería de los Tao. Sería el mayor baño de sangre desde la cruzada de los mundos de Sabbath. Podríamos llegar a hacerlo, asintió Amberley con gesto grave, si fueran una única amenaza a la que estuviéramos que enfrentarnos. Amplió el campo de visión hasta que los sistemas quedaron en el centro del hololito, y otros nuevos aparecieron en los extremos del campo de proyección. Había varios sistemas marcados en rojo. Reconocí uno de ellos como Corania, y después, un momento más tarde, identifiqué el sistema de Solatia, donde había tenido mi bautismo de sangre contra una horda tiránida hacía ya más de una década. En los últimos años han aumentado los ataques de tiránidos en esta región de la galaxia, dijo Saiban, pero eso seguro que usted ya lo sabe. He presenciado unos cuantos, admití. Hay un patrón, intervino Mott. No está claro todavía, pero indudablemente va tomando forma. Nuestro mayor temor es que pueda ser la avanzadilla de una nueva flota enjambre, dijo Amberley con precaución. Traté de imaginar semejante cosa y se me pusieron los pelos de punta. Las hordas con las que me había topado antes eran débiles, los supervivientes desperdigados con la flota enjambre de Behemoth, que ya había sido dispersada hacía siglos, pero seguían siendo esquirlas ponzoñosas clavadas en el cuerpo del imperio. A pesar de las pocas que eran, todavía estaban capaces de superar a un mundo escasamente defendido, e iban adquiriendo fuerza con cada uno que consumían. La perspectiva de enfrentarme a una flota renovada con recursos casi ilimitados resultaba simple y llenamente aterradora. Roguemos que se equivoque usted, dije. Por desgracia, tal como ahora sabemos, ella acertaba por partida doble, y la realidad superaba con mucho las peores expectativas que pudiéramos tener. Que así sea, dijo Saiban, e hizo la señal del águila. Pero si no, esas naves y esos hombres serán necesarios para defender el imperio, y no solo los de tiránidos, dijo la frase al sin terminar cuando Amberley le lanzó una mirada asesina. Era evidente que no se me daba ponerle al tanto de todo. Necrones. Aventuré sacando una conclusión obvia. Señalé el mundo necrópolis del que había tenido la suerte de escapar hacía un par de años. No son lo que se dice unos senos de lo más amistoso, y parece que cada vez con más frecuencia hemos tenido que guiarnos por estos iconos de contacto. Señalé un par más en la misma estructura color púrpura. Eso no son más que especulaciones, comisario, manifestó Amberley con un claro tono de advertencia en su voz. Unos 273% de aumento en probabilidades de contacto con necrones a lo largo del último siglo, asintió Mott con entusiasmo. Solo hay 28% de planteamientos confirmados, sin embargo. Por supuesto, eso se debía a que la mayoría de los contactos no habían dejado supervivientes. Sea como sea, dijo Amberley, el hecho es que los recursos que consumiríamos librando una guerra por Gravalax podrían ser necesarios en otra parte, y si nos vemos obligados a usarlos ahora, quedaríamos fatalmente debilitados, lo que todavía deja en pie las preguntas de quién sería lo bastante loco como para tratar de provocar semejante guerra y de qué podría pretender ganar con ello. Dije, interviniendo ansioso de demostrar que estaba prestando atención. Eso es precisamente lo que la inquisidora vino a averiguar, me aseguró Saiban. No exactamente. Amberley apagó la pantalla hololítica, que probablemente para impedir que sacaran más conclusiones sobre lo que nos amenazaba desde las tinieblas. Lo que trajo a nuestra atención fue el aumento de la influencia Tao sobre Gravalax y las actividades de algunos comerciantes independientes que al parecer se estaban lucrando con ello. Yo he venido a investigar eso y a evaluar la lealtad del gobernador. Por eso usted hizo que Aurelius lo presionara para que le otorgara concesiones comerciales, dije.
La moneda había caído de repente. Quería ver si él tenía alguna influencia sobre los Tao. Eso es, asintió con una sonrisa, como tutor de escuela cuyo alumno menos prometedor acabará de recitar completo el catecismo de abjuración. ¿Es usted realmente astuto para ser un soldado? ¿Y a qué conclusión ha llegado? Preguntó Saiban con cuidado de no mostrarse ofendido por la observación. Todavía lo estoy considerando, admitió la mujer. Sin duda, es un hombre débil, tal vez corrupto e innegablemente necio. Ha permitido que la influencia alienígena echara raíces demasiado profundas aquí como para poder arrancarlas sin un esfuerzo considerable. Pero ya no es nuestra preocupación principal. ¿Se refieren a los conspiradores? Pregunté. ¿A quien quiera que esté tratando de provocar una guerra de esto? Precisamente, asintió, dedicándome otra sonrisa, que al menos era lo que a mí me habría gustado. Se parecía mucho a un elogio, otra astuta deducción por su parte. ¿Tiene usted alguna idea de sus identidades? Adquirió Saiban. Amberly negó con la cabeza. No son pocos los enemigos que se beneficiarían de un debilitamiento de la presencia imperial en este sector, dijo con una mirada de advertencia a Mott, que se parecía a punto de enumerarlos a todos, entre ellos los propios Tao. El anciano se resignó con visible decepción, pero quien quiera que sea, es indudable que funcione a través de las facciones enoístas de este planeta y las unidades de la FDP a las que controlan. Por suerte, parece ser que la Guardia les ha sacado las muellas sin arrastrar a los Tao, de lo cual podemos estar agradecidos. Saiban y yo aceptamos el cumplido implícito sin comentarios. ¿Cómo va la investigación sobre el asesinato del embajador? Pregunté. Si encuentran al asesino, encontrarán a los conspiradores, ¿no le parece? Es probable. Amberly asintió con la cabeza, pero por el momento no tenemos sospechosos. La autopsia reveló que lo habían matado con una pistola Walter Imperial a bocajarro, pero eso ya lo sabíamos, y la mitad de los asistentes a la fiesta llevaban una. Nuestra mejor pista sigue siendo la conexión senoísta. O lo era, chilló Mott dirigiéndome una mirada de censura, hasta que este joven le prendió fuego. ¿Perdón? Inquirí mirándolo con expresión confundida. Deberías pedir perdón, sí, dijo sin rencor. Amberly suspiró. Los árbitres locales han estado vigilando a los grupos enoístas más activos. Uno de ellos solía mantener reuniones en aquel almacén, de modo que fuimos a comprobarlo, y encontraron algo más de lo que esperaban. Aventuré con ánimos de ayudar. Ella asintió. Así es, encontramos un pasadizo hacia la ciudad subterránea. Una indudable sorpresa, confirmó Mott, aunque dada la cantidad de arquitectura de la influencia tan relativamente nueva de la ciudad, es un conjunto encontrar un acceso no era algo tan totalmente inesperado. Supongo que debo de parecer ingenuo, pero hasta este momento jamás se me había ocurrido que no hubiese una ciudad subterránea. Siendo como es parte esencial de toda colmena, deben saber que la mayor parte de las ciudades imperiales tienen miles de años de antigüedad. Cada generación ha construido sobre los restos de la anterior, dejando un laberinto de túneles de servicio y estancias abandonadas debajo del nivel más reciente de las calles y edificios, a menudo de decenas o incluso centenares de metros de profundidad. Mayo, por el hecho de estar tan escasamente poblada para lo que son las ciudades imperiales, no tenía una capa tan gruesa por debajo, pero ya había dado por sentado que poseía el mismo laberinto de cloacas y pasadizos por debajo de los pies de sus ciudadanos que cualquier otra área urbana de las que yo conocía. Parece un buen lugar para planear una sedición, reconocí. Ideal, coincidió Amberly. Como descubrimos en nuestra costa. Nos tendieron una emboscada, dijo Mott, pero no antes de determinar que el sistema de túneles es sumamente extenso. ¿Una emboscada? ¿De quiénes? Preguntó Simon. Ah, esa es la cuestión. Amberly la dio la cabeza con una expresión burlona. Fueran quienes fueran, iban bien armados y estaban bien entrenados. A duras penas nos salvamos las vidas. Thomas y Jonathan no tuvieron tanta suerte, le recordó Mott, y a ella se le ensombreció la expresión durante un momento. Su sacrificio será recordado, dijo de la manera maquinal en lo que lo hace la gente que no siente lo que dice. Sabían cuáles eran los riesgos. ¿Más desertores de la FDP? Preguntó Saiban. No lo creo, negué con la cabeza. Mi asistente y yo les echamos una buena mirada a varios de ellos. Definitivamente eran civiles, o al menos iban vestidos como tales, intervino Mott, que no tiene por qué ser lo mismo. En cualquier caso, dijo Amberly decidida, necesitamos más información y solo hay un lugar donde podemos conseguirla. Y se me empezó a hacer un nudo en el estómago por el pensamiento. La ciudad subterránea. Fue Saeban quien lo dijo, y la inquisidora asintió. Exactamente, y es por eso que necesito su ayuda. Lo que sea, por supuesto. Saeban abrió las manos, aunque no vio con claridad. Mi comitiva está fuera de combate general, y yo no soy tan necia como para emprender una expedición de esta naturaleza totalmente sola. Bueno, eso estaba claro. Quisiera pedir ayuda de la parte de la guardia. Claro, por supuesto, concedió Saiban. No se puede confiar demasiado en la lealtad de la FDP. Exacto, volvió a sentir ella. ¿Cuántos hombres quiere? Preguntó Saiban. ¿Un pelotón? ¿Una compañía? No, Amberly negó con la cabeza. Tendremos que movernos con rapidez y sigilo. Un equipo de combate y el comisario para comandarlos. Volvió a fijar en mí esos ojos fulgurantes.
y a sonreír. Estoy segura de que su magnífica reputación estará a la altura del desafío. No lo estaba. Pueden estar seguros de eso. Pero no podía negarme a una petición directa de una inquisidora, ¿no les parece? Aunque, de haber sabido en lo que me metía, lo hubiera intentado con todas mis fuerzas. Así pues, asentí y traté de dar impresión de seguridad. Puede contar conmigo. Afirmé con toda la sinceridad que fui de capaz de fingir. Aunque por la sonrisa que alzó un extremo de su boca, me di cuenta de que no lo había engañado ni por un segundo. Me alegra oírlo, replicó. Tengo entendido que su regimiento tiene una amplia experiencia en guerra urbana, de modo que creo que serán los más idóneos. Pediré voluntarios, dije. No es necesario, negó con la cabeza y me deslizó una placa de datos por encima de la mesa. La cogí y empecé a sentir un cosquilleo premonitorio en las palmas de las manos. Usted ya ha asignado algunos. Eché una mirada a la lista de nombres, aunque ya la conocía antes de leerla. El mismo modo en la que pude ver una avalancha incluso antes de que las rocas empezaran a caerse. Kelp, Trebek, Velade, Sorel y Hollenby, los 5 soldados del planeta en los que menos confiaba para guardarme las espaldas, a menos que fuera para clavarme una bayoneta. Alcé la cabeza. ¿Está segura, inquisidora? No puede decirse que estos soldados sean precisamente de fear, pero son los más prescindibles, me aseguró con una mueca burlona y aquella luz equivocada en el fondo de los ojos. Y estoy segura de que usted puede mantenerlos a raya. Así pues, era oficial. Se trataba de una misión suicida. Tragué saliva y la boca me quedó seca de repente. Puede contar con ello, dije preguntándome cómo en el nombre del emperador iba a salir de esta. Esto ha sido todo, en esta ocasión, por la hora del Voltaire. En el próximo archivo narraremos lo que sucedió al inicio de la misión.